Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 7. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy quiero comenzar dando las gracias por la reunión que tuvimos con el sector comercio en el centro comercial La Pirámide. Tuvimos una reunión para explicar los temas del fraude constituyente con comerciantes y con sus empleados, sus trabajadores. Una reunión igual que todas las que hemos venido desarrollando, con buena participación, con mucha preocupación y con muchos deseos por parte de las personas de poder contribuir en salir de esta tragedia que vivimos todos los venezolanos. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron presentes en Rubio, en una asamblea de ciudadanos que se verificó al atardecer, 6 de la tarde, cuando ya terminaba el paro cívico, que por demás debo decir que en Rubio fue un éxito el paro cívico, y posteriormente hicimos una asamblea de ciudadanos, se activó la resistencia en Rubio y por supuesto estamos hablando de muchas actividades que se han venido desarrollando y fuimos a lo de siempre, a aumentar nuestra fe, aumentar nuestras formas de organización, de participación, eh, explicar que sí es posible triunfar en este proceso y por supuesto también dar las explicaciones de cómo es que se está produciendo el fraude constitucional en este proceso, en la convocatoria ilegal de una constituyente. Bueno, pero hoy les voy a hablar de la Ley Orgánica de Economía Popular, la Ley Orgánica del Sistema Económico Popular. Porque yo siempre hablo en los foros del tema de la propiedad social versus la propiedad privada. Ahora bien, esta ley orgánica del sistema económico comunal, estas leyes ya están aprobadas desde el tiempo de la Asamblea Rojita. Ahora bien, vamos a revisar algunos artículos para que usted tenga elementos de convicción sobre las cosas que le hemos venido señalando y adelantando. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el poder popular, que como ustedes saben ese poder no existe, como poder, ¿sí? Existe el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral. Poder popular no existe. Soberanía popular sí, que es la que le quitaron al venezolano el derecho de votar. Sigo en la ley, para el establecimiento de normas, principios y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del sistema económico comunal integrado por organizaciones socioproductivas bajo el régimen de propiedad social comunal, impulsadas por las instancias del poder popular, del poder público o por acuerdo entre ambos para la producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos para satisfacer las necesidades colectivas y reinvertir socialmente el excedente mediante una planificación estratégica, democrática y participativa. Bueno, aquí se resume buena parte de lo que yo vengo explicando. En primer lugar, el objetivo del sistema económico comunal es el establecimiento de un sistema distinto al que está en la Constitución. De ahí el por qué esta Constitución que quieren implantar es para montar el sistema económico comunista basado en la propiedad social, liquidando la propiedad privada. Fíjese que habla de que este sistema se integra por organizaciones socioproductivas bajo el régimen de propiedad social. ¿Qué le está diciendo? Aquí ya todas las que son palabras, cooperativas, empresas, empresa familiar, todo eso va desapareciendo del lenguaje en el sistema de economía del Estado comunal. Entonces, empezamos ya con el tema de la propiedad. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada es el derecho que usted tiene a usar, gozar y disponer de las cosas, de los bienes. Usar, gozar y disponer. Esos son los atributos de la propiedad. Ahora bien, ¿cómo sabe usted cuando una cosa es suya?
Bueno, usted sabe cuando una cosa es suya, cuando usted dispone de ella. Porque usted puede usar la cosa, pero a lo mejor no la puede disponer, pero la usa. Por ejemplo, el caso de el arrendamiento. Usted disfruta un apartamento porque lo tiene alquilado, pero usted no puede disponer del apartamento. Entonces el apartamento no es suyo, es de la persona que dispone del bien. Esa es la propiedad privada. La propiedad privada es cuando usted dispone del bien. Pero además la propiedad privada tiene otra condición en el derecho hereditario, es que usted al morir, sus cosas se las deja a usted a su familia, dependiendo dependiendo de las circunstancias, de si tuvo hijos, se casó, etcétera. Normalmente existe lo que llaman la herencia. Bueno, las cosas que eran suyas en propiedad pasan en herencia a sus herederos. Con la propiedad social desaparece la posibilidad de la herencia. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la ley orgánica del sistema económico comunal, que le va a dar vigencia al sistema económico del Estado comunal, que establece, vuelvo a insistir, que se fundamenta en la propiedad social comunal, ya no en la propiedad privada. Ya no en la propiedad privada. Quiere decir que la propiedad social le quita a usted el derecho de disponer, lo convierte en un usuario. Lo va a convertir entonces en un usuario. Eso tiene que tenerlo claro. Y fíjese además de lo siguiente. Habla entonces de las organizaciones socioproductivas bajo el régimen de propiedad social comunal, impulsada por la instancia del poder popular, el poder público o por ambas. Como usted eh, habrá escuchado hace rato, yo le dije que en Venezuela existe el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y poder moral, ¿verdad? Existe por demás en la distribución vertical de las funciones del Estado, poder nacional, poder estatal y poder municipal, pero el poder popular como tal no existe. Pero este poder popular en las leyes del Estado comunal es comunas, ciudades socialistas y consejos comunales. De tal manera que en esta ley incorporaron el poder popular como una instancia que, si bien es cierto, no estaba en la Constitución, en la ley la incorporan. Y entonces la incorporan para esperar el tiempo de una asamblea constituyente para constitucionalizar esta ley. Después entonces seguimos, por ejemplo, con otros artículos de esta ley. El ámbito de aplicación del sistema comunal económico es aplicable a todas las comunidades organizadas, consejos comunales, comunas, todas las instancias y expresiones del poder popular, en especial organizaciones socioproductivas que se constituyan dentro de un sistema económico comunal. Vale decir, estamos hablando de unas nuevas formas de relación en materia económica y de organización económica. La finalidad de la ley. La finalidad de la ley, artículo cuarto, ordinal tercero. Fomentar el sistema económico comunal en el marco del modelo productivo socialista a través de las distintas formas de organización socioproductiva, comunitaria, comunal en todo el territorio nacional. ¿Qué palabra no está escuchando usted? Usted no está escuchando cooperativa, no está escuchando empresa, no está escuchando empresa mixta, no está escuchando empresa familiar, microempresa, gran industria, nada de eso está usted escuchando en esta ley. Entonces, estamos hablando de leyes que tienen por fundamento, ¿verdad? La construcción de sistemas económicos, ¿verdad? Con una visión de carácter socialista. ¿Qué valores acompaña esta ley? Artículo quinto. El sistema económico comunal, ¿verdad? Y estamos hablando de estas leyes, son las que le dan vigencia al Estado comunal. El sistema económico comunal, como herramienta fundamental para la construcción de la nueva sociedad socialista, se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Voy a pararlo aquí porque eso de que se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar, eso es mentira, porque el Simón Bolívar no era socialista, y se rige por los principios y valores socialistas. ¿Ves? Se rige por principios y valores socialistas. Aquí es donde yo he querido, de forma permanente, indicar que cuando se declara
la Constitución ya con una categoría de socialista, todo socialismo, todo pensamiento contrario a ese socialismo tipificado en la Constitución, que es la misma tipificación de la ley, pues va a quedar ilegal, va a quedar totalmente ilegal. Sigo en los principios y valores que le dan vigencia a la ley. Dice por demás, fomentar los principios de los valores socialistas, de democracia participativa, esta que acaban de quitarle a usted en el referéndum, protagónica, interés colectivo, propiedad social, equidad, justicia, igualdad social, complementariedad, primacía de los intereses colectivos, primacía de los intereses colectivos. ¿De qué estamos hablando? Que con el concepto del interés colectivo fueron imponiendo en el mundo los totalitarismos. Yo siempre en las clases con los estudiantes de la universidad, siempre los hago leer una carta de Miranda que le dirigía a Robespierre en la Asamblea Nacional Francesa, por allá en los años 1700. Y Miranda le decía a Robespierre lo siguiente, le decía, no es posible lograr la libertad colectiva, no es posible lograr la calidad, los bienes colectivos, no es posible lograr esos valores colectivos si antes no has logrado los valores individuales. O sea, si yo no he logrado primero encontrar esos principios, esos valores individuales, menos los voy a conseguir en el colectivo. Vale decir, es es un criterio que se analiza al contrario. Yo no voy a lograr los bienes colectivos para las personas si antes no he logrado los bienes individuales. Porque en ese esfuerzo de tratar de lograr los bienes colectivos, puedes no encontrar los bienes individuales, que es exactamente lo que sucede, lo que está sucediendo en Cuba. Entonces, estamos en una circunstancia, estamos en un debate, estamos en una encrucijada, estamos en una situación a donde el gobierno pretende conducirnos a una constituyente fraudulenta desde su convocatoria para instalar, como ustedes ven, estos conceptos que están ya establecidos en la ley orgánica de comunas, del sistema económico comunal, que lo que va a darle es finalmente el rango constitucional a esta ley, a donde se acaba la propiedad privada, se organiza una nueva estructura fundamentada en la propiedad social y ya no en la propiedad privada y en las formas en que la propiedad privada puede expresarse, empresa familiar, microempresa, empresa mixta, empresa industrial y pare de contar. ¿Existen acaso coincidencias entre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la circunstancia de Maduro desde el punto de vista de los eventos electorales que convocó Pérez Jiménez y convoca Nicolás Maduro? Vamos a revisar. El gobierno de Pérez Jiménez lo ejercía en nombre de las Fuerzas Armadas. El de Nicolás Maduro es una revolución cívico-militar. Pero Pérez Jiménez proclamó la modernización y el desarrollo industrial del país y señalaba que solo podía lograrse por medio del autoritarismo, más que por la ilegalización de los partidos políticos y sindicatos, la represión, la tortura, asesinatos de opositores, la supresión de libertades públicas, que justificó con la transformación del medio físico, el mejoramiento de condiciones morales e intelectuales y materiales a los venezolanos. Esto era lo que ofrecía como base programática de su nuevo ideal nacional. Fue una dictadura brutal que falseó el derecho al sufragio de los venezolanos. Pérez Jiménez estableció concesiones petroleras, eso le permitió a su vez ingresos fiscales abundantes, financió programas de industrialización, modernización del país, fue el que empezó el complejo industrial de Guayana, edificaciones a lo largo y ancho del país, en principio descritas como faraónicas y actualmente son íconos, símbolos de todas las ciudades del país. Todo lo que se hizo en Caracas en el tiempo de Pérez Jiménez es la cara
la cara de Caracas de un tiempo, ¿verdad? Estamos hablando entonces de una dictadura que fue mostrando una imagen de progreso y de modernidad con monumentales edificaciones, utilizó los mejores talentos en materia de arquitectura y de ingeniería, autopistas, y con eso pretendió ganarse, fíjese usted, con eso pretendió ganarse la voluntad de las grandes mayorías nacionales. Cuando estaba prevalido de que las mayorías nacionales, por vía de las obras, eh, creía las había cautivado, entonces convoca un plebiscito que no estaba contemplado en la Constitución para asegurarse una estadía en el poder aún mayor. Bueno, fíjese usted, convocó un plebiscito que no estaba en la Constitución. Como necesitaba legitimar su mandato para un nuevo periodo, eh, y existía una movilidad social alta, es la movilidad de 1957, entonces apeló a esa extravagancia que es un plebiscito, un plebiscito electoral, pero ese plebiscito no estaba previsto en la Constitución. No estaba previsto en la Constitución de 1953, que estaba vigente para ese momento. Pérez Jiménez se proponía en ese proceso, ¿verdad?, avanzar en la ratificación de lo que eran sus estructuras de Congreso Nacional, Asambleas Legislativas Estadales y Consejos Municipales de manera automática, tal cual como se los estoy contando. Tan solo 68 días después, el 23 de enero de 1958, el pueblo insurreccionado contra el desconocimiento de la voluntad colectiva, vale decir, el desconocimiento de la gente del resultado por el fraude. Eso motivó un pronunciamiento en contra de Pérez Jiménez por parte de la Fuerza Armada y el dictador tuvo que abandonar el país. Quiero decir por demás que en el tiempo de Pérez Jiménez existió una rebelión civil. Una rebelión civil existió en el tiempo de Pérez Jiménez, cuando fue obviamente entre derrocado y la convicción de que ya no podía seguir en el poder. Entonces, los hechos que conducen al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en medio de una rebelión civil mucho más fuerte y generalizada que la de entonces, hoy, vale decir, la rebelión civil de hoy es mucho más fuerte que la del tiempo de Pérez Jiménez. Emulando entonces estas circunstancias de Pérez Jiménez, Maduro convoca una asamblea constituyente comunal anómala, con reglamentación fraudulenta, que excluye la libre y universal participación electoral del pueblo en la convocatoria, en la postulación y posteriormente en la aprobación o no de esa constituyente. Estamos atravesando las mismas circunstancias, esas son las cosas que vamos a ver en las coincidencias. Las coincidencias son históricas, son similares, se parecen, pero la pregunta es, si Pérez Jiménez se apuntaló en las obras de infraestructura, en la modernidad que obviamente le dio a Caracas, y pensó que ese era su aval para lograr el respaldo del pueblo, ¿verdad? Dicho de otra manera, si Pérez Jiménez con estas obras públicas que construyó durante 8 años, las cuales aún todavía existen, y por vía de un plebiscito intentó perpetuarse en el poder, contrariando la voluntad popular, ¿qué justificación puede tener Nicolás Maduro convocando esta Asamblea Nacional Constituyente? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque Maduro no tiene obra de ninguna naturaleza. Maduro no tiene ni siquiera la obra de Pérez Jiménez. Y están convocando en aquel tiempo y ahora un evento electoral, en aquel tiempo rechazado por los venezolanos,
por el fraude y hoy el fraude está anunciado antes que se vaya a producir. Coincidencia, están señalando los historiadores que la rebelión civil de hoy es superior a la rebelión que se da en los tiempos de Pérez Jiménez. ¿Terminaremos igual? Está todo por verse. Vamos a ver. Bueno, le dejo esa comparación. Vamos a revisar una noticia que le interesa a todos los venezolanos para que estemos claros de la situación de, ya no de pobreza, porque todos estamos pobres, sino la situación de cómo la solidez de las estructuras financieras venezolanas han venido debilitándose como consecuencia de las pésimas negociaciones que los gobiernos tanto de Chávez primero y después de Maduro fueron elaborando. La noticia en concreto es que Venezuela incumple un pago de 955 millones de dólares por un préstamo que Rusia le otorgó. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema es que dejó de pagar. Cuando deja de pagar, entra en default, vale decir, hay un atraso en el pago. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que Citgo, las refinerías venezolanas en Estados Unidos, son garantía de ese préstamo a donde Venezuela ha dejado de pagar. Esto quiere decir que Moscú puede tener el control indirecto de la infraestructura energética Citgo en Estados Unidos. Eso va a llamar la atención de los parlamentarios americanos que ya han cuestionado el uso por parte de PDVSA de una parte de sus acciones en la subsidiaria Citgo en préstamos con Rusia, vale decir, ya han venido señalando, cuestionando, investigando que Venezuela ha puesto en garantía de pago acciones de Citgo, que son las que ahora puede reclamar a Rusia. Y es lo que les estoy explicando. Para Estados Unidos es inconveniente que Rusia penetre en el mercado petrolero americano, porque Rusia, como ustedes saben, es un polo antagónico con Estados Unidos. La petrolera rusa Rosneft le ha prestado a Venezuela, por vía de PDVSA, entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares en los últimos años. La firma rusa ha venido ganando terreno en Venezuela, mientras que este gobierno de extrema izquierda, con escasos recursos económicos, va luchando por buscar dinero y buscando dinero va regalando la riqueza del país. Fíjense que en la faja petrolífera del Orinoco hay 36 empresas transnacionales que se corresponden por lo menos a 36 países. La gran pregunta, ¿y dónde quedó el tema de que la soberanía en los recursos estratégicos tiene que ser debidamente controlada por Venezuela, por las manos venezolanas? Bueno, eso ya es mentira. Ya Venezuela ha privatizado la producción petrolera, cosa que estaba prohibido, ha hecho negocios con empresas transnacionales con el petróleo incluso antes de sacarlo del subsuelo venezolano. Vale decir, Venezuela privatizó la participación petrolera en desmedro de los venezolanos, porque es importante también destacar que a pesar de que le ha entregado al sector privado internacional exploración, comercialización y distribución de petróleo, el Estado venezolano es el que menos se ha venido beneficiando, como consecuencia de que de esos préstamos que el gobierno ha hecho, utiliza el recurso y va poniendo el petróleo como garantía en el cumplimiento de esos pagos. Estos son los negocios del complejo de conquistados que tienen estos señores de la izquierda extrema castrocomunista en Venezuela. Bueno, vamos llegando entonces a la parte final del programa. Me despido con este pensamiento. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.
Insisto, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. En ese proceso, por cierto, está Venezuela. Venezuela está en el proceso de dejar este presente junto con el pasado en el pasado. Estamos en el proceso de un renacimiento en Venezuela que en modo alguno puede ser ni la restauración del pasado ni la continuación del presente, sino una nueva Venezuela, moderna, libre, con un velo de libertad, con un velo de independencia, de libertad espiritual. Esta es una lucha. Esta es una lucha entre la civilidad y la barbarie. Entre la civilidad y la barbarie. Nosotros estamos como en los tiempos de la novela de Gallegos, de Doña Bárbara, entre la civilidad, que la representaba Santos Luzardo, y la barbarie. En este caso, los demócratas, los que tenemos el espíritu libertario, somos los que estamos procurando ser los guerreros de la luz para terminar de vencer las sombras. Y Venezuela tendrá un maravilloso y resplandoroso nuevo amanecer para la construcción de una patria distinta. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Hoy seguimos trabajando en las comunidades, elevando la fe, garantizando que vamos a salir de esto, organizándonos, diciéndole a la gente que hay que tener iniciativa. Total, que la sangre de Cristo nos proteja y nos cubra con su manto a todos nosotros. Dios nos bendice y nos cubre a todos. Los quiero mucho. Nos encontramos mañana. Gracias.